Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar nuestro devocional, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la condición básica para la salvación del pecador? Ayer analizamos de que Dios ha hecho una triple provisión para cada hombre. En primer lugar, Jesucristo vino como el amigo de los pecadores. En segundo lugar, Él personalmente, ah, y no un intermediario, Él vino a encontrarse con el hombre. Y en tercer lugar, que es lo que veremos hoy, el Espíritu Santo ha sido derramado. La condición básica para la salvación del pecador no es ni creencia ni arrepentimiento, sino esta sinceridad de corazón hacia Dios. Dios solo ah, derrama o demanda que se le allegue con esa actitud de sinceridad, en ese punto de pureza que puede existir en medio de mucha perversidad, es donde cae la buena semilla y da fruto. En uno de los dos, acabadamente deshonestos, ladrones, como vimos ayer, que fueron crucificados con el Señor, hubo un pequeño deseo sincero en uno de ellos. En el publicano que oraba junto con el fariseo en el templo, era un hombre deshonesto, pero en él hubo también esa sinceridad que le hizo reconocer su pecado y pedir a Dios misericordia. ¿Y qué diremos de Saulo de Tarso? Ciertamente, él no tenía el menor deseo de salvarse por medio de Jesucristo, pero el Señor vio en él un corazón sincero para con Dios. Y ese fue el punto de partida en la historia, que el Señor se allegó a Saulo, y Saulo lo hizo con sinceridad diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:8. Y ese contacto fue suficiente para salvarle al instante. Ahora, es el hecho del Evangelio que, al hacer posible el contacto inicial con Cristo Jesús, salva al pecador y no lo que el pecador entiende acerca de todo eso. Y tal como lo indican varios incidentes que ya mencionamos, nosotros deberíamos llevar a todo pecador a arrodillarse con un corazón sincero y orar diciéndole al Señor francamente lo que siente. Se nos enseña que como creyentes debemos orar en el nombre del Señor Jesús, en Juan 14:14, Juan 15:16, Juan 16:23 al 24, por lo que entendemos que no debe ser una sola fórmula de palabras, sino un acto de fe en Él. Pero con los pecadores es diferente, porque hay oraciones que Dios oye que no son hechas en el nombre de Jesús. En Hechos 10:4, el ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando hay un clamor sincero del corazón, Dios oye el corazón del pecador y puede conmover a Dios. Se mueve su mano. Ahora, por ejemplo, una dama inglesa del siglo pasado, se cuenta la historia, que se acercó a Dios sin desear ni remotamente ser salva. Era de una familia muy pudiente y de buena posición social. Tenía una cultura, se destacaba en la música y la danza, y era además joven y hermosa. Y una noche fue invitada a un baile y lucía un hermoso vestido que fue hecho especialmente para la ocasión. Y esa noche ella era la más festejada por la concurrencia. Se podría decir que había sido la noche de su gran triunfo. Y después de terminada la fiesta, volvió a su hogar. Se quitó el vestido y lo arrojó de sí
y al tiempo que se echaba de rodillas para decir: Dios mío, tengo todo lo que deseo, riquezas, popularidad, hermosura y juventud. Y sin embargo, todo esto solo sirve para hacerme infeliz y descontenta. Los cristianos me van a decir que esto es prueba de que el mundo es vacío y hueco y que Jesucristo me podría salvar y dar paz, gozo y satisfacción. Pero yo no quiero la satisfacción que Él podría darme. No quiero ser salvada. Yo te odio y odio tu paz y tu gozo. Pero dame, oh Dios, lo que no quiero. Y si puedes, hazme feliz. Y se cuenta que cuando se levantó de sobre sus rodillas, era una mujer salvada por Jesucristo y que llegó a conocer al Señor muy profundamente. Todo lo que se necesitó fue una oración sincera. Si deseas a Dios, no hay dificultad, pero necesitamos ser sinceros con Él, que aunque no le desees, Él te oirá si te allegas a Él con sinceridad. El título de hoy es El que ayuda está cerca. Hemos dicho que clamar a Dios de corazón es suficiente. Lo dicen las palabras de Joel citadas por Pedro en Hechos 2:17 al 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo es posible? Porque Dios ha cumplido la otra promesa que Pedro cita en la misma profecía y que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la humanidad. Un clamor es suficiente. Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería de justicia, de pecado y de juicio al mundo. Perdón, en Juan 16:8. Ningún predicador del Evangelio puede ser de mucha utilidad a menos que crea esto. La presencia del Espíritu Santo y su cercanía al pecador es vital para nuestra predicación. Dios en los cielos está muy lejos y está como fuera del alcance del hombre, pero Pablo le escribe a los romanos lo siguiente, en Romanos 16: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y luego en el 8, cerca de ti está la palabra. Y en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Debemos tener la certeza de que si el Espíritu Santo está sobre el hombre a quien estamos predicando o hablando, no quiere significar con esto que el Espíritu está dentro del corazón de los incrédulos, sino que está afuera. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está esperando para entrar a Cristo en sus corazones. El Espíritu Santo está esperando para entrar en el corazón del que oye el Evangelio. Él es como la luz. Si se le abren apenas un poco las puertas de las ventanas, Él inundará el interior iluminándolo todo. En cuanto haya un clamor del corazón a Dios, en ese mismo momento el Espíritu Santo entrará y comenzará su obra transformadora de convicción, de arrepentimiento y de fe, el milagro del nuevo nacimiento. Pero Pedro no solo había visto la milagrosa intervención del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, cuando predicaba a Cristo, sino que él había tenido su experiencia personal de la obra del Espíritu en su propio corazón. En Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Quizá la mejor condición para el éxito en llevar almas a Cristo es recordar que el mismo Espíritu que nos ayudó en nuestra hora de desesperación está cerca, esperando entrar e iluminar también sus corazones.
y hacer efectiva la obra de salvación, a la cual han abierto la puerta al clamar a Dios sinceramente. Un amigo mío cuenta que estaba predicando en cierto lugar y una mujer se le acercó. Y mi amigo le habló y le predicó a Cristo. Le habló del pecado de ella y del castigo del pecado, y también del Señor que había venido al mundo para salvar. Pero la mujer le dijo: creo que usted no sabe cuán agradable es el pecado. Nunca ha probado sus deleites. A mí me gusta pecar. De otra manera la vida sería vacía. Y a esto mi amigo le sugirió que oraran. Y ella le dijo: ¿qué podría decir una pecadora como yo a su Dios? No encuentro arrepentimiento en mi corazón. No encuentro nada que decir. ¿Sería aceptable a Él? Y mi amigo le dijo: mi Dios comprende. Está cerca de usted y puede oír cualquier oración, de manera que dígale exactamente lo que me ha dicho a mí. La mujer se sorprendió porque en su vida solo había escuchado oraciones formales donde uno repite por cortesía lo que no cree. Y se le mostró el versículo en Hechos 11, donde se hace mención de los gentiles, sobre los cuales cayó el Espíritu Santo, y que Dios les había dado arrepentimiento para la vida. En Hechos 11, verso 18. De manera que ella oró y contó todo al Dios que comprende a los pecadores. Y le dijo: aunque no quiero arrepentirme, oh Dios mío, ayúdame y concédeme arrepentimiento. Y Dios así lo hizo. Ella había abierto las ventanas de su corazón para que lo iluminara el Espíritu Santo. Y cuando se levantó era una mujer redimida por el Señor Jesús. Hay un principio que Jesús es el amigo de los pecadores. Y como el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer aquello que el hombre no puede, porque los pecadores pueden acudir a Dios tal como son. No necesitan para ello reformarse ni tampoco buscar en sí mismos la capacidad de hacer algo. Si alguien pide a uno de ustedes que le predique el evangelio de la salvación y luego le dice: yo quiero ser salvo, y cuando se le pide que crea, le va a decir: no puedo. ¿Cómo se remedia eso? Y se le dirá: lo lamento, pero usted no es apto, vuelva otra vez cuando pueda creer. ¿Qué no se le está exigiendo de ese modo que haga algo para su salvación? Otro hombre puede decir: no quiero ser salvo. ¿Qué se hará entonces? ¿Se le dejará ir a que espere que alguna dificultad o tristeza o tragedia le obligue a acercarse a Dios? ¿No se le estará así cerrando la puerta? ¿Por qué necesitamos exigir tantas condiciones de los pecadores para que sean salvos? Si Jesús es el amigo de los pecadores, todos pueden venir tal como son, y dado que su Espíritu está cerca para ayudarles, podemos confiar que Él hará en ellos todo lo que no pueden hacer por sí mismos. Durante los años que he predicado el Evangelio, muchos, por supuesto, han comprendido el camino de salvación en su fase inicial, y muchos, primeramente, han sido convencidos de pecado, se han arrepentido y han creído y se han allegado a Cristo sobre esa base y se han salvado. Pero gloria a Dios que también ha habido muchos otros que, aunque en un primer momento no se han arrepentido, ni han creído, ni siquiera han deseado conscientemente ser salvos, sin embargo, se les invitó a ser sinceros ante el Señor y tener un contacto personal con Él. Muchos de estos luego han comprendido, se han convencido, se han arrepentido y han creído. Y como resultado han sido gloriosamente salvados. Y eso da confianza para afirmar en forma inequívoca que no existe otra condición necesaria para ser salvo, sino el de ser pecador y decírselo al Señor con sinceridad.
Esa condición es suficiente para permitir que el Espíritu Santo comience su obra de convencer y de transformar. Por eso lo necesitamos a Él. Él es el que ayuda está cerca. Ese es el título, no lo olvides. Hemos hablado de aquellos que no quieren arrepentirse y de los que no pueden creer. Hemos hablado de los que no desean la salvación y de los que creen que son demasiado malos para ser salvos. Hemos hablado de los que están confundidos y no pueden entender el Evangelio y de los que comprenden pero no quieren reconocer que Dios tiene derechos sobre ellos. Pero es posible, sin embargo, que todos estos se salven. Hay personas de estos 6 tipos y muchos de ellos han sido salvos en el momento. Pero también hay otro tipo, aquellos que no creen en la existencia de Dios. Y yo me he atrevido a decirles que lo primero que necesitan no es sustituir el ateísmo por el teísmo, o sea, el no creer en Dios por el creer en Dios. Pueden ser salvos tal como son, a pesar de cómo son, sin creer en Dios, si son sinceros en esto. Decir enseguida, ¿y qué de Hechos 11:6? Porque ese versículo exige fe al menos en la existencia de Dios. Bueno, pues había una época en que hubiera dicho lo mismo, pero aprendí algo nuevo, que Dios está dispuesto a ir infinitamente lejos para encontrar al Hijo que vuelve de lejanas tierras. Una vez encontré a un amigo, un compañero de escuela. Él había estado también en los Estados Unidos y hoy es un profesor de psicología y él tiene opiniones formales tocante a la religión y a la costumbre de decirle a sus alumnos que él podía explicar todas las religiones del mundo. Las así llamadas conversaciones como que son puramente psicológicas. Y antes de una de sus reuniones o de sus clases, un día lo visité en su casa y platicamos de Cristo. Y por cortesía tuvo que escucharme, pero finalmente se sonrió y me dijo, de nada vale predicarme a mí, yo no creo que hay Dios. Y le dije, quizá con un poco de atrevimiento o de audacia, aunque no creas en la existencia de un Dios, pues ora solamente y descubrirás algo. Y se echó a reír. ¿Orar cuando no creo en Dios? ¿Cómo podía hacer eso? Y solamente le dije, aunque no encuentres una escalera que te lleve a Dios, eso no cambia el hecho de que Él ha descendido para encontrarse contigo. Solamente ora a Él. Y se rió otra vez, pero seguí insistiéndole hasta que oró. Y le dije, tengo una oración que aún tú puedes hacer. Y solamente dile esto, oh Dios, si no hay Dios, entonces mi oración de nada vale y he orado en vano. Pero si lo hay, entonces de alguna manera házmelo saber. Y él dijo, pero ¿qué tiene que ver ese hipotético Dios con Jesucristo? ¿Dónde está el cristianismo? Y le dije que agregara una frase a su oración, pidiéndole a Dios que le mostrara también eso. Le expliqué que no le estaba pidiendo que admitiera la existencia de Dios. Yo no le exigía eso, pero le pedía una sola cosa, que fuera sincero. Su corazón debía estar en su oración, no debía ser una repetición de palabras huecas que yo le dijera. Y no estaba seguro de haber logrado algo, pero cuando me separé de él, le dejé una Biblia. Al día siguiente, al volverlo a ver, me encontré con él. Me acerqué a él y le dije, ¿ocurrió algo? Y él me respondió mucho. ¿Sabes de que soy salvo? ¿Y cómo ocurrió?
Y dijo, después de haberte ido, tomé la Biblia y la abrí en el Evangelio de Juan. Y saltaron a mi vista las palabras. El siguiente día y en la mañana pensé, este hombre sabe lo que está diciendo. Él lo vio todo. Es como un diario. Y después de eso medité sobre lo que me había dicho. Y procuré ver si había alguna trampa en ello, si estabas tratando de enredarme. Y lo examiné punto por punto y no pude encontrar falla alguna. Todo parecía estar perfectamente bien, porque no había de orar como me habías sugerido, sinceramente. Y repentinamente se me cruzó este pensamiento, ¿y si existe en realidad un Dios? ¿Qué ocurriría entonces? Y habiéndolo dicho, lo hice, y toda mi perspectiva cambió. Es maravilloso lo que puede hacer nuestro Dios cuando nosotros nos sinceramos con Él. Nunca debemos perder de vista el hecho de que Él es un Dios vivo, que está listo para obrar en misericordia. Aunque los hombres pudieran mejorarse, no sería de ayuda. Y si fueran mucho peores, no serían impedimento. Lo único que Él busca es un corazón bueno y sincero. Y no olvidemos que el Espíritu Santo está presente con poder para volver los corazones de los hombres hacia Dios. Debemos tener fe en Cristo con respecto a toda alma con quien tratamos. Solos no podríamos ser pescadores de mucho valor, pero cooperando con el Espíritu de Dios, podemos tener confianza en que vamos a pescar aún al pez más gordo. Ahora, quiero preguntarte algo y escucha muy bien esto. Imagínate que empiezas a vivir de una manera completamente diferente. Imagínate que con la ayuda de Dios vencemos las ideas dominantes de un mundo que no sabe a dónde va. Piensa por un momento qué sucedería si viviéramos con el poder del Espíritu Santo cada día, sin darle importancia a la apariencia y a lo que es más atractivo por fuera, sin juzgar a otros por lo que vemos en el exterior y sin ceder a la dictadura de las modas y las opiniones ajenas, amando sinceramente a Dios y a los demás, como lo dice su palabra, sin dejarnos llevar por modelos y tradiciones religiosas sin sentido, dependiendo siempre de Dios y no confiando tanto en nosotros mismos, agradeciendo sinceramente a los demás y olvidándonos del orgullo de querer proclamar todo lo que hacemos bien, dejando de tomar decisiones por lo que vamos a ganar o por la posición en la que vamos a quedar, sino haciendo lo que es justo, bueno y correcto, dando y ayudando a los demás, aunque aparentemente no lo merezcan, confiando en el Creador y amando a todos, entregándonos y sabiendo que lo espiritual es lo que da sentido a nuestra vida. Nuestra única opción es parecernos cada día más al Señor Jesús, reflejar en cada momento su carácter para que todos lo vean a Él cuando están delante de nosotros, por encima de todas las cosas, por encima de los dones, los trabajos, los ministerios y todo lo que queramos añadir. No hay nada más importante que reflejar el carácter del Señor en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos y enemigos, en circunstancias favorables y en los momentos en los que solo podemos llorar, cualquiera sea nuestra situación o el lugar que ocupamos. Que no triunfe ningún tipo de levadura, como hablamos antier en nuestra vida, sino la radiante brillantez de la luz de Cristo. Ahora, hay algo interesante, te quiero dejar con esto. Esto es muy revelador e interesante. En el capítulo 23 nos enseña, de Mateo, nos enseña 10 puntos para saber o darnos cuenta
lo que las sectas defienden, o cómo identificar una secta, podría decirse. Escúchalo bien, en Mateo 23. Número 1, las sectas defienden una nueva verdad. En Mateo 23, versículo 8 y 9, porque enseñan una nueva revelación de Dios, porque la palabra de Dios no la tienen como la revelación final. Ellos dicen que siempre hay que añadir algo que alguien ha dicho o escrito. Número 2, también defienden otra interpretación de la Biblia. En los versículos 16 al 36, tienen añadidos a la Biblia escritos de hombres, de sus líderes, que mantienen al mismo nivel o superior a la Biblia y enseñan fuentes de autoridad no bíblica. Las sectas también defienden, número 3, un nuevo Salvador. En el verso 10, afirman que Jesús fue solo un hombre, o solo Dios, o un profeta más. No aceptan la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y crean una base de salvación falsa. Su Salvador no es el Señor Jesús, y dicen que fue un profeta más. Los que dicen creer en Él confían en Jesús más otro u otra, y los que no creen en Jesús dicen que fue simplemente otro Dios u otro líder. Número 4, las sectas también defienden el rechazo del cristianismo, de los versos 29 al 36. Piensan que ellos son los únicos que se salvan. Critican a todo y a todos, porque ellos son los santos en exclusiva. Número 5, una doble moral y doble palabra en los versos 3 y 25. Hay una moral y una ética para los jefes y otra para la tropa. Algunas cosas son permitidas para los líderes que están completamente prohibidas para los súbditos. Número 6, cambios en la teología. En el verso 13, no tienen una teología basada en la gracia de Dios, sino en obras, penitencias, añadidos, trabajos, esfuerzos que arruinan al hombre. Número 7, dependencia de un líder o de un grupo determinado. En los versos 5 y 7, las palabras del líder o los líderes están al mismo nivel que la de Dios, aunque en principio no lo reconozcan. Practican un control psicológico, un lavado de cerebro, al decir que es imposible leer otras cosas, imposible discutir o disentir en algo, y acaban siendo esclavos de su organización. Número 8, la salvación por obras. En Mateo 23, versículo 4 y 15, enseñan que necesitas hacer proselitismo para salvarte. Dicen que no hay seguridad de salvación. Número 9, su favorita, y la que está de moda hoy en día con el conflicto en Israel, profecías falsas en el verso 33. Lo que se dice no se cumple y por lo tanto cambian su discurso en muchas ocasiones, que si hay sectas de estas. Y número 10, un control económico, que si les gusta ese control, en los versos 6, 14 y 23, lo más importante para los adeptos es el control de las cuentas económicas. Una de las primeras lecciones que todos sus seguidores deben aprender es a dar y no preguntar, porque solamente los líderes bien saben lo que hacen con el dinero. Como dijo el Señor, buscan siempre los primeros lugares y los primeros frutos. Por eso, recuerda lo que ayer decíamos, ver para creer o creer para ver. Necesitamos volver a la esencia de los evangelios. Necesitamos entender que Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Necesitamos volver a la esencia de los evangelios, a la sencillez, a la profundidad de los evangelios, a descubrir cómo la persona que más nos ama
sigue queriendo conquistarnos cada día, a no escuchar fábulas, cuentos de hombres que no tienen nada de conocimiento de la verdad de Dios. Pero hay una parte que veremos el domingo. Vamos a continuar hablando acerca del poder del sufrimiento, porque es una parte que hemos olvidado del Evangelio. Y veremos un ejemplo más, a Pablo, revelación y sufrimiento. Sin duda, Pablo fue la persona más influyente espiritualmente que haya vivido, muy preparado, hablaba varios idiomas, y cuando leemos el Nuevo Testamento podemos decir que el apóstol Pablo ocupa la segunda posición solo después de Jesucristo como la figura dominante. Por ejemplo, en 20 de los 28 capítulos del libro de los Hechos hablan de la vida de Pablo. Antes de ser cristiano, su encuentro con Jesús, su ministerio, sus viajes misioneros, sus revelaciones, sus luchas y victorias, y también los sufrimientos. El Espíritu Santo le reveló más que a cualquier otro personaje o apóstol. Escribió 13 cartas o epístolas, como se les llama, o libros del Nuevo Testamento de los 27 que lo componen. Que si se le acredita el libro de los Hebreos, como algunos lo hacen, pues serían 14 libros, o sea, más de la mitad del Nuevo Testamento. Él lo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero no solo fueron las revelaciones, sus enseñanzas, las que han servido de modelo de doctrina durante siglos, lo que resalta, sino también tenemos un modelo, un ejemplo de conducta, de cómo enfrentar el sufrimiento. Incluso él mismo se puso como ejemplo para las iglesias de su época, porque contaba con la confianza inspirada por el Espíritu Santo para exhortar a los creyentes. Él les dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y solo te dejo con esta pregunta: ¿qué necesitamos conocer nosotros para poder imitar a Pablo, para ser verdaderos discípulos de Cristo? Medita en eso. Y vamos a orar también hoy por el hospital de Salamanca, por salud. Yo no me he sentido bien estos últimos días. Y que sea el Señor fortaleciéndonos para estar hoy. Que nos dé fuerzas, como dice el Salmo 92:11. Fuerzas como de búfalo, y que nos unja con aceite fresco. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Que seas tú glorificándote hoy por la tarde y a través de tu palabra que nos acabas de dar, Señor, de este maná delicioso, de saber que el Espíritu Santo, como estudiamos en estudios pasados, es el chef, es el que prepara, es la ayuda que está cerca siempre, porque tú lo prometiste. Tú prometiste que convenía que tú te fueras para que viniera ese Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, que estaría con nosotros para siempre. Por eso el que ayuda está cerca. Pero hay algo que tenemos que hacer, ser sinceros. Buscas tú la sinceridad del corazón, Señor, como estudiamos ayer, como estudiamos hoy. Porque un corazón contrito y humillado tú no rechazas. Y eso refleja sinceridad, Señor. Que hoy lo podamos entender y que tú, Señor, nos ayudes, que ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Te rogamos de antemano por lo que tú vas a hacer hoy en el Hospital General de Salamanca, por los hermanos y hermanas que ya se están preparando de antemano, Señor, por los alimentos que se van a llevar, Señor, por la palabra que se vaya a predicar, por los trataditos, Señor, los folletos que se vayan a dar a la gente, Señor, por lo que se vaya a cantar adorándote a ti, porque el canto no es para el hombre, es para exaltarte, para glorificarte, pero también parte de esa presencia tuya cuando te adoramos, impacta los corazones de los hombres para que sean receptivos a tu palabra. De antemano te rogamos, Señor, por los servicios de los domingos, Señor, de en cada iglesia alrededor del mundo, en diferentes estados, países, que tú te glorifiques
y también por la reunión de oración del día de mañana en Valle de Santiago, en la Alianza de Pastores, Señor, porque gracias a ti tú estás uniendo a tu pueblo de nuevo, Señor, como tú lo dijiste en Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea. Y también dijiste en Juan 13:35 que nos amemos los unos a los otros para que el mundo sepa que somos tus discípulos. Y ya estás comenzando a mover tu poder para traer el amor y la unidad, Señor, dentro de las iglesias, dentro de tu pueblo, porque somos una sola iglesia, un solo cuerpo, donde la mano no puede decirle a la cabeza o al pie que no lo necesita, Señor. La cabeza eres tú, la cabeza eres tú, Señor, y que tú nos ayudes a permanecer unidos más en estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que se hable, lo que se diga, también en las campañas que van a tener nuestros hermanos en Apopka, que tú te glorifiques allá en Florida, Señor, trayendo las almas a ti. Que seas tú, Señor, glorificándote con todo tu poder, como hablábamos hoy, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a los corazones de justicia, de pecado y de juicio. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.